Nosotras explicaremos la forma de graficar una derivada a partir de la gráfica de su función original. Este método ayuda a tener una comprensión mejor de las propiedades de la derivada y cómo es que a partir de esta se logra crear la gráfica de la derivada. Estos ejemplos se pueden comprobar al tener la función original de forma algebraica y a sacar su derivada y después graficar ambas. Para su graficación utilizaremos puntos importantes como lo son los números críticos, los cuales son la parte donde la derivada valdrá 0. Estos se pueden sacar más exactamente al sacar la derivada algebraicamente. Bueno, vamos a establecer la gráfica de la derivada a partir de la gráfica de la función. En la parte izquierda de la pantalla podemos ver la gráfica de la función y para empezar vamos a identificar los puntos críticos de la gráfica, que son los puntos máximos y mínimos. Al principio podemos observar un punto máximo, que es cuando la gráfica va de ascendente a decreciente. Este punto lo vamos a llamar, bueno, ahí está como marcado como A. Luego podemos ver al punto B, que es un punto mínimo, porque la gráfica va de decreciente a creciente. Y por último el punto C, que la gráfica se mueve de creciente a decreciente. Y a continuación van a salir unas flechas que nos van a recordar el movimiento de la gráfica, cuando es ascendente y cuando es decreciente. Para graficar la derivada, teniendo en cuenta todo lo ya antes visto, empecemos poniendo por primero los puntos máximos y mínimos. En estos puntos la derivada tiene un valor de 0, así que por lo tanto estará tocando al eje X. Así que empezamos poniendo estos puntos. Después, observando su movimiento, podemos concluir si es positiva o negativa. Cuando la gráfica es ascendente, se considera positiva. Esto quiere decir que va sobre el eje X. Y a pesar de esto, no tiene nada que ver con que si va a ser creciente o decreciente. Por ejemplo, podemos observar que esta, que es positiva antes del punto A, es decreciente. Después del punto B y C tenemos otra parte ascendente. En esta tiene que llegar a tocar ambos puntos, debido a que la gráfica exige que se toque al vértice de X en estas partes. Así que se crea una curvatura. Esta se puede poner de diferentes alturas y seguir haciendo una representación relativamente correcta de la derivada de la gráfica principal. Después vemos que en la parte donde es descendente tiene que ser negativa. Con negativa se refiere a que va debajo del eje X, lo contrario de la positiva. E igual no tiene nada que ver con que sea ascendente o descendente. Podemos observar que de A a B esta es descendente. Así que se crea otra curvatura que va de descendente a ascendente hasta el punto B. Después, a partir del punto C, con la gráfica mostrada se puede concluir que es negativa y que irá hacia abajo indefinidamente debido a que no hay más gráfica. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo para que el tema quede más claro y decidimos usar la gráfica de la función x cuadrada y su derivada, que es 2x. Bueno, para empezar, en la gráfica de la función original, que es x cuadrada, podemos notar que su único punto crítico es 0,0, que es un punto mínimo. Y para recordar, vemos que antes de este punto la gráfica es descendente y luego del punto 0,0 es creciente. Entonces, de acuerdo a lo ya dicho anteriormente, si pasamos a la gráfica de la derivada, que es 2x, nos podemos dar cuenta
que antes del punto mínimo la gráfica está debajo del eje X porque en la gráfica original va decreciendo, así que pues está debajo del eje X. Y luego del punto 0,0 es creciente, así que está sobre el eje X. También hay que recordar que este es un ejemplo muy sencillo, pero siempre hay que recordar que cuando la gráfica es creciente, va a estar sobre sobre el eje X, y cuando es decreciente va a estar debajo del eje X, y los puntos críticos siempre van a estar sobre el eje X, porque la derivada en esos puntos es igual a 0. Gracias.